Bien, mis amados, me alegra mucho poderles saludar, bendecirles sus vidas. Doy gracias a Dios por este momento tan especial en que podemos estar conectados a través de la virtualidad y dispuestos a recibir una palabra de parte del Señor. Por favor, libro de los Salmos, capítulo 30, versos 5 al 7, y Guilmeda Rodríguez va a ser tan amable de guiar esta lectura. Bien pueda, Guilmeda. Porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. En mi prosperidad dije yo, no seré jamás conmovido. Porque tú, Jehová, con tu favor, me afirmaste como monte fuerte, escondiste tu rostro, fui turbado. Hasta el 7 era, pastor, o Sí, cómo 5 y no. 6. Hasta el 7, Ok, sí. ok. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Guilmeda. Qué palabra, ¿no? Qué palabra la que Dios nos presenta el día de hoy, que tiene que ver con cuando uno vuelve a caer, ¿sí? Y si gustan colocarle un título a este devocional, les sugiero que sea levantarse no es empezar de cero, que eso es lo que muchas veces se cree, que cuando uno cae, vuelve y se levanta como que toca volver a empezar, ¿sí? Esa es la sensación que se tiene de que toca volver a empezar desde cero otra vez. Como si lo que se hubiera avanzado no contara, ¿no? Como si cada vez que cae uno fuera igual a la primera vez, con la misma acumulación de esa pena que da esa vergüenza y el mismo punto de partida vacío. Pero no lo es. Y aquí la palabra nos lo confirma. El Señor lo dice muy claro. En el verso 5, vamos a enfatizarlo mucho hoy, el verso 5, dice, porque un momento, ¿cierto? Será su ira, porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. O sea, el contraste, ¿no? Contraste, qué comparación. El enojo es un momentico, pero la alegría, la dicha es eterna. Así, así ve Dios los problemas nuestros. Así quiere Dios que nosotros también los aprendamos a manejar. Y luego dice, por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Es una estructura de un verso que habla del tiempo. Aquí el tiempo prácticamente está en todo. Dice un momento, duración y a la mañana, ¿sí? Todo es tiempo. Y muchas veces nosotros vemos nuestros problemas demasiado grandes, más grandes de lo que realmente son. Tenemos la tendencia a cuando estamos pasando un momento difícil, a creer que va a durar toda la vida. Y no es así. Aquí lo dice la palabra, porque un momento, sí, será su ira. Este salmo lo escribió el salmista David, eh, dedicado a la casa de Dios. Cuando él quería consagrar la casa de Dios, él quería hacerla. Acordémonos que él tenía todos los preparativos, tenía todos los elementos para hacerla. Pero cuando quiso hacerla, Dios le habló y le dijo, no, tú no me harás casa a mí, sino tu hijo será el que me hará casa a mí. Y así se cumplió, pero él dejó todos los preparativos. O sea, él sintió eso como una amonestación, como cuando un padre, una madre regaña a un hijo, lo amonesta por alguna razón, algún motivo, pero luego lo consuela, luego le da paz. Pues así se sentía David. David se sentía muy bien. Pero hoy vamos a conocer cuál fue el motivo y cuál es muchas veces el motivo por el cual
A nosotros nos pasa lo mismo, porque la historia no nos deja mentir. Y todo el que desconoce la historia, ¿qué pasa? Tiende a volverla a repetir. Y el que no aprende de experiencias ajenas, aprenderá de experiencias personales. Las ajenas siempre uno dice, no, a ellos les pasa por esto o aquello, pero resulta que a uno también, ¿sí? A uno también le puede pasar lo mismo, exactamente lo mismo, porque el ser humano tiene la tendencia a ser repetitivo, a aprender de otros. Si usted está mucho tiempo en una región, aprende sus costumbres, sus formas, sus tradiciones. Por esa razón Dios quiere que nosotros también le aprendamos a lo que le pasó a David, que fue un hombre sincero. De hecho, es el único en la Biblia que dice Dios de él que tenía el corazón igual al corazón de Dios. Tremendo, porque era un hombre que no podía estarse quieto. Él siempre estaba en situaciones difíciles como en situaciones fáciles. Para él los tiempos eran siempre estar saliendo de entre crucijadas, entre situaciones. Vamos a leer el verso 1 también que dice, te glorificaré, oh Jehová, porque me has exaltado y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. Jehová Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol, me diste vida para que no descendiese a la sepultura. O sea, él cayó en una enfermedad en donde esa enfermedad lo hizo reflexionar más. Siempre se ha dicho que cuando una persona está privada de hacer lo que acostumbraba a hacer normalmente, ahí viene la reflexión. Siempre lo que se pierde y más se desea, ¿sí? Se echa de menos. Y eso le pasó también a Job, el gran patriarca, que en su momento él se acordaba de cómo era antes, todo lo que podía hacer. Y cuando le llega la enfermedad, echa de menos el hacer todo eso. No sé si alguien en la plataforma nos pudiera compartir un testimonio breve de algo similar. Cuando tenía toda la salud, el bienestar, hacía muchas cosas, a veces indebidas, y cuando ha caído en una cama por alguna situación, dice, ah, si Dios me diera mi salud, yo haría esto o aquello. Recuerdo en alguna ocasión un hombre que era muy saludable y él hacía cosas para Dios, un evangelista, él se movía por diferentes lugares, pero la gran mayoría del tiempo permanecía quieto. O sea, era como por momentos, como por momentos. De esos momentos que a veces tiene uno y dice, "Uy, lo voy a hacer y lo voy a seguir haciendo", pero no, no se continúa. Y cuando a él le cayó una enfermedad, desafortunadamente, todos los días él hablaba de querer ir a hacer cosas. No sé si alguien quiera compartirnos que tenga una experiencia así. Edifican, los testimonios edifican. Y aquí estamos hablando seres humanos, comunes y corrientes. El exceso de espiritualidad o el exceso de moralidad o la jactancia no son buenas. Y qué bueno cuando uno dice, no, estamos hablando entre personas que tenemos debilidades, así como tenemos fortalezas. No sé si hay alguien que nos quiera compartir, que active su micrófono y nos cuente esa experiencia. Cuando tenía de todo, no hizo lo que quería o lo hizo poquito. Y ahora que de pronto o pasó un impasse que dice, no, ya no lo puedo hacer, quisiera hacerlo y todos los días anhela.
Y esas son la mayoría de oraciones. Señor, dame esto y yo hago aquello. Pero cuando tenía lo que necesitaba, no lo hizo. Conozco otro hombre que tuvo un carro, tuvo un vehículo y era el carro parqueado, el carro quieto. Y cuando tuvo que venderlo por una situación económica, anhelaba volver a tener un carro y ahí sí decía, yo iría aquí, yo iría allí. A ver, Sandrita, buenos días. Buenos días. Bueno, yo les voy a compartir algo breve. Bendiciones a todos. Amén. Eh, bueno, tanto físico no, o sea, físico a nivel enfermedad, porque físico sí, sí me pasó que a nivel, o sea, tocó todas mis partes, tanto físicas como emocionales. Yo tuve una pérdida en la empresa, tuve una crisis terrible, ¿sí? Y lo que decía el pastor, no hice cosas, despilfarré y la verdad, ese momento que tuve como esa introspección, yo entré y, o sea, fue tenaz, yo nunca me había visto así. Me enfermé del colon, o sea, me mandaron al psiquiatra porque me dijeron que lo que tenía era emocional, o sea, me enfermé muchísimo y la droga no me hacía, o sea, fue terrible. Y cuando yo deposité, o sea, yo ya no podía más y yo le dije, padre, entrego esto porque pues, o sea, ya no me puedo, yo no me puedo sanar con medicamentos. Y la verdad fui sana en dos oportunidades de la columna y de la colitis por mi, o sea, el estado emocional que estaba enferma por yo no administrar las cosas como son y yo creo que como por estar apartada de Dios, ¿sí? Porque pues no tenía mi vida muy bien organizada, pero pues ya cuando tiene uno esa conexión y esa comunión con Dios, todo cambia y Dios es la única solución a nuestra vida física, emocional. Muchas veces es más emocional porque física uno se toma una pasta y bueno, listo, algo le puede pasar, pero la enfermedad más grave es la emocional porque es la que va a enfermar todo el organismo, porque cuando nosotros estamos enfermos emocionalmente, va a tocar todas las partes de nuestro cuerpo. Y, pero bueno, para gloria de Dios, estoy bien y la verdad que me ha solucionado muchas cosas, está abriendo las puertas y no, y feliz, contenta mi pastor con mi padre, a pesar de que pues que habrán circunstancias y procesos que Ujú. nosotros vivimos, pero Dios está ahí diciéndonos para adelante, continúe y, y esa es la idea. Gracias, mi pastor. ¿Qué iba yo, güey? Muy bien, muy bien. Luis, ¿quiere compartir algo? Sí, no, yo no, ahorita no puedo hablar. Ah, bueno, listo, Luchito. Qué bien. Entonces, amados, notemos que las cosas y las personas, cuando no se tienen, adquieren más valor. Vuelvo y repito eso. Si alguien quiere transcribirlo en los chats, hágalo, por favor. Las cosas y las personas adquieren más valor cuando no se tienen. Entonces ahí viene ese dolor, ese lamento. Pero qué bueno es volver otra vez a reincorporarse. Qué bueno es volverse a levantar, ¿sí? Porque dice que por un momento dura el enojo. O sea, David cuando lo tuvo todo, no lo hizo. Y ahorita que la situación cambió, seguía teniendo todo, pero ya no tenía la salud, ya no tenía la salud. Entonces él empezó fue como a alegrarse en los que lo iban a hacer, ya no por él, sino por otros. Y él le dio gracias a Dios que hubiera escogido a su hijo para que lo hubiera hecho. Entonces, una noche de lloro
una noche de lloro, es un tiempo y Dios lo minimiza, Dios lo dice, ¿sí? Una noche es pequeñita, por un momento será su ira, su enojo, pero ya luego viene la mañana. Nunca, nunca una noche ha opacado un día, jamás. Siempre el día termina venciendo la penumbra, ¿sí? Entonces, ¿qué hace David? David no niega la noche. David no niega el problema. David no niega la oscuridad que hubo en su vida. La nombra, pero hace algo, le da una proporción, porque el ciclo no iba a definir su situación. La noche no iba a definir su situación, como está pasando con su vida, amado de Dios, amada de Dios. ¿Por qué? Porque luego de que le da proporción, dice, yo estoy viviendo esto ahora. La vergüenza de haber caído, la vergüenza de haber perdido, la vergüenza de no haber hecho las cosas como debían de haber sido hechas en su momento. Es una noche. Quiero que usted lo diga, por favor, ahí. Es una noche, no un estado permanente. Vamos, dígalo, por favor. Es una noche, no un estado permanente. Es solo una noche. Es solo una noche donde dura ese lloro. Giovanni, Diego, Gilmeda, es una noche. No es para siempre. Porque hay personas que están viviendo, no saben ni si es de día o es de noche, no saben si es lunes o domingo, no saben, están idos en el tiempo, porque se quedaron en la noche, se quedaron en el problema, se quedaron en la oscuridad, lamentando lo que pudieron haber sido y no fue. Y hoy es un día para levantarse de nuevo. Hoy es un día para decir, Señor, ya amaneció, está aclarando el día y ahora quedará nítido. Así es la vida del Hijo de Dios, de la hija de Dios. La persona que va en aumento, que no se estanca, que no se queda quieta, sino que ve un resurgir en su vida. ¿Sí? Entonces, lo que a nosotros más nos conmueve de este pasaje es lo que habla de la mañana. ¿Sí? La mañana vendrá, pero no como uno lo puede suponer, si me lo merezco. No, Dios dice, el favor de Dios no tiene duración. ¿Se da cuenta, amados? Así ve Dios las cosas. En la noche, un ratico, su ira, su enojo, pero en la mañana ya el Señor cambia el tiempo. El Señor dice, pero su favor dura toda la vida, ni siquiera lo compara a todo el día, ¿no? Sino lo compara es con la eternidad. Tiene la duración del carácter de Dios y eso cambia la cantidad de veces que se repite el ciclo. Por eso, amados del Señor, hoy más que nunca, es necesario empezar a pensar como Dios piensa de nosotros, empezar a buscar lo que Dios quiere hacer con nuestra vida y no lamentar esos momenticos pequeños, esos momenticos que uno dice, ay Señor, ¿cuándo pasará esto? Mire cómo lo compara Dios. El apóstol Pablo lo decía de otra manera. El apóstol Pablo decía que el momento, ¿sí? El momento de Dios para él, cuando él caía en cuenta, él decía por la noche o cuando veía un problema, lo minimizaba. Él minimizaba el problema, pero alargaba la gracia de Dios. Él siempre habló en esos términos. Él decía, todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Y era un eterno presente, constantemente, todos los días Él lo decía, porque Él sabía que había pasado algo difícil,
Por eso él en la celda, él llegó a cantar, porque él dijo, esto es temporal. Esto es temporal, esto dura un momentico nomás. En cambio, la dicha con Dios va a durar toda la vida. Así es que levantarse, amados, no es empezar de ceros. Cuando te levantas, traes contigo todo lo que aprendiste en las caídas anteriores, ¿o no? También alguien que nos comparta cómo es el ahora, ¿sí? Las cicatrices, alguien decía, una cicatriz dice que hubo un accidente, pero ya no duele. Ya no duele, dolió porque hubo una herida abierta, pero la cicatriz es la evidencia de que algo grave pasó, pero ya no es así. Tiene la cicatriz que prueba que resististe algo fuerte, que superaste el problema, aguantaste, ¿m? Y traes el conocimiento que fue lo que detonó como el dolor de ahora. La persona dice, otra vez caí en lo mismo, pero no eres la misma persona. No lo eres. Eres diferente, eres más fuerte, eres más robusto, eres más inteligente, eres más sabio, eres más paciente. Todo eso suma, amados. Todo eso suma. Empezar de cero sería no saber nada de ti mismo, pero tú ya sabes más de lo que sabías antes. Eso no es cero. Es un punto de partida con otra historia, con otro acontecimiento, con otro problema, pero ya sabes qué hacer, ya sabes qué hacer. Por eso aquí el salmista David, vamos a seguir leyendo, por favor, porque él se sentía prácticamente muerto. Él ya daba por terminados sus días, pero Dios lo levantó de esa enfermedad, de lo que muy poco se habla de David. De él se habla de guerras, de él se habla de vencer a Goliat, de él se habla de ser rey, de él se habla de, de tener valientes, de él se habla, pero poco se habla de esta otra parte que vivió también el gran rey David. Él estuvo enfermo, porque ahí lo dice en el verso 2. Jehová Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Y no era una enfermedad moral, mental, no, era una enfermedad física. ¿Mm? Y él dice, Señor, me diste vida para que no descendiese a la sepultura. Versículo 4 dice, cantad a Jehová vosotros sus santos y celebrad la memoria de su santidad. Ayer hablaba con una señora, una mujer, sentía mucha tribulación en su mente, en su corazón, y pues Dios puso en mi corazón darle una palabra. Fue un diálogo un poco largo, pero le podía decir una frase que dice, hay muchos problemas que se solucionan pensando menos en ellos. Quiero que usted lo diga también. Hay muchos problemas que se solucionan pensando menos en ellos. No es orando por el problema a veces, sino es dejar de pensar mucho en ellos. Les recuerdo que más del 70% de sus problemas nunca fueron verdad. Fueron creados en la mente, fueron concebidos en la mente. Se armó el problema, pero no era verdad. Ver a los hijos mal, no. No imaginarse uno lo peor, lo más trágico, para hacerse uno la víctima o sufrir sin necesidad. Por eso hoy, precisamente hoy, amados de Dios, tener esa moralidad y tener esa certeza de que Dios está ahí a su lado, que usted no está empezando desde ceros. No, el aprendizaje está ahí. El aprendizaje está ahí. Así que levantarse no es empezar de cero, es empezar desde este momento con todo lo que ya sabes. Ya te conoces muy bien, te conoces súper bien. ¿Mm?
¿Qué sabes de ti mismo? Me gustaría que lo transcribieras en algún lugar. ¿Qué sabes de ti mismo sobre este ciclo que no sabía la última vez que caíste? ¿Qué sabes? ¿Sí? ¿De verdad eres más fuerte? ¿Eres más resiliente? ¿Eres más paciente? ¿Eres más sabio? Ese es el beneficio que tiene la dificultad. Como lo dije en días pasados, a veces uno quiere eliminar rápido lo que Dios está usando para fortalecerle a uno la vida. A veces uno quiere salir ya. ¿M? Y el apóstol Pablo decía, esta breve tribulación ha producido en mí que sea más fuerte cada día, que me mantenga firme y saludable en Dios. Si alguien también nos quiere compartir parte de un testimonio, cómo está enfrentando esos problemas que le han venido, y es muy similar al anterior, es muy similar al que vivió hace años tal vez, pero ya no lo coge desprevisto, ya no lo coge desinformado, ya sabe qué hacer. A ver, Giovanni, buenos días. Bien, buenos días para todos. Pues apóstol, a lo largo de lo que yo llevo en la iglesia, siempre me he dado cuenta que cada vez que eso es un problema, pues acrecenta más la fe, porque pues ya estamos, Se le fue el audio, mi Giovanni. Mi Giovanni. espérame un segundito, apóstol. Ah, bueno, listo. ¿Me escuchan? Sí, ahí le escuchamos bien. Bien pueda. Entonces está diciendo que, digamos, ya, digamos, las dificultades que le llegan a uno, pues no lo cogen tan fuerte porque uno ya tiene unas bases y sabe que uno tiene el respaldo de Dios en la vida de uno. Que, digamos, todos los días, bueno, no todos los días tampoco, no va a ser tan trágico, pero a veces surgen cosas. A veces surgen cosas en la vida de uno, o digamos, en mi caso, a veces Camilo tiene problemas allá, entonces pues uno se carga desde acá y el no tenerlo cerca para, digamos, extenderle la mano y ayudarlo en algo, entonces se dificultan más las cosas, pero lo único que yo hago en esos momentos, siempre que hablo con él, le digo, tranquilo que yo me voy a poner a orar, se haga lo mismo y así es. Ya uno al ratico o al otro día, digamos, hablo con él, ¿cómo vas? No, papá, me pasó esto, ya estoy mejor, pasó tal y tal cosa. Entonces ahí doy fe y doy constancia de que el poder de la oración es muy fuerte y siempre que contamos con Dios para todos nuestros temas, nuestros problemas, nuestras victorias y todo, Dios nos está respaldando y nos da como ese aliento y ese empujoncito que dice, bueno, vamos para adelante, que esto no, aquí no termina todo, toca que seguir. Entonces esa es la respuesta que yo tengo y digamos como el testimonio que yo doy que la oración es muy fuerte y si la hacemos constantemente, Dios va a estar ahí siempre con nosotros. Muy Amén. bien. Gracias, Giovanni. Excelente. Nidia López. Bien pueda, por favor. Hola, buenos días. Buenos días. Mi pastor, bueno, yo primero doy gracias por la casa espiritual y mi padre espiritual que me puso, que eres tú, Amén. porque tú das unas bases fundamentales y es a través de ti. Entonces, yo ya en todas las áreas de mi vida ya vivo acá. Entonces, cuando algo se levanta, pues como decía Giovanni, Se le va el audio, Nidiecita. como Dios me va a sacar de ahí, porque Dios me va a mostrar, que me va a enseñar. Entonces, yo ahora como mejor. Y tienes toda la razón cuando dices que hay veces el problema no se debe ni orar, porque pues Dios es un hombre muy y pues dejó al Espíritu Santo para que él intercediera, ¿cierto?
pero hay Sí, veces volvemos el problema como nuestro, pues, ay, Dios mío, mira este problema, Señor, tú traes la solución, y viene con la misma oración. Entonces, yo en ocasiones oro una vez por eso, bueno, que no, nada, pero dije pensar, porque pues esto también lo desgastó. Y cuando menos pienso el Espíritu Santo hacía una oración súper contundente ante la situación que estoy pasando, y esa oración es netamente diferente a la que yo hice. Porque como yo me enfoco en el problema, oro por lo que yo estoy viendo, el Espíritu Santo me pone otra, y cuando yo la estoy haciendo, siento como que yo digo, uy, wow, si esta es la oración, así era como debía ser, mm, y llega la que otra. qué bueno. Me gusta oírlos hablar así. Gracias, Nidiecita. No sé si quiere aportar algo más. Flor Marina. Se ve mi caso. Bueno, Nidiecita, muchas gracias, soy yo. Flor Marina Ballesteros quiere compartir. Bien pueda, Flor. Activa ya. Muy bendecido día, mi pastor, y muy bendecido día para todos. Amén. ¿Me escuchas ahí? Sí, le escuchamos muy bien. Bien pueda, Flor. Bueno, mi pastor, pues en respecto a lo que su merced nos decía ahorita, que todo a veces lo creamos también en nuestros pensamientos, en nuestra mente, ¿sí? Sí. Yo leí una reflexión en días pasados sobre que nosotros, la palabra que debemos que guardar nuestro corazón, ¿no? Y decía que, que guardar nuestro corazón es guardar nuestros pensamientos, ¿sí? Porque primeramente están los pensamientos y si lo dejamos bajar al corazón es cuando de pronto obramos incorrectamente. ¿Mm? Entonces sí, la verdad, muchas veces, o sea, ahorita que se me toca otra vez ese tema, de verdad todo está más que todo en la mente, ¿no? Porque yo era así, mi pastor, yo me creaba los problemas en mi mente, como se dice, me creaba películas en mi mente. ¿M? Entonces, me creaba esas películas en mi mente y era cuando así no fuera verdad, yo las veía así, yo veía así. Y entonces, yo, por ejemplo, pensaba en estos días, yo decía, Dios mío, pero yo no he avanzado, yo no he hecho nada, yo no avanzo en mi vida espiritual, pero, o sea, era diciéndome a mí misma, ¿no? Sí, Pero ahorita que Dios me muestra que sí he avanzado, porque ya he dejado de crearme esas películas. Cuando me vienen esas películas a la mente, ya puedo renunciar a eso inmediatamente en el nombre de Cristo Jesús. ¿Sí? qué Entonces, bueno. Dios ahorita me muestra que yo sí he avanzado porque he dejado esas películas de celos, esas películas como de, como de ira, de contienda. A veces todavía me vienen esos pensamientos o esos sentires, ¿sí? Esos sentir, esas emociones, pero ya las puedo anular. Si lo hago inmediatamente, así serán anuladas en el nombre de Cristo Jesús. ¿Mm? Perfecto. Entonces, eso era lo que les quería compartir. Oh, muy bien. Muchas gracias, Ay, Flor Marina. Señora. he podido, digamos, como se dice, negarme a mí misma de de decir cosas y el Espíritu Santo lo redarguye. Bueno, cuando uno dice algo que no debió haber dicho del Espíritu Santo, de una vez lo redarguye. O Sí, o en ciertas acciones también. El Espíritu Santo dice, retén tu lengua, retén tu mano, retén, ¿sí? Entonces, eso es avanzar, yo creo que eso es avanzar. claro que sí. Claro que sí, Flor Marina. Muchísimas gracias. ¿Quiere aportar algo más? Bueno. No, mi pastor, gracias. Bueno, no, gracias a usted por compartir el testimonio, abrir el corazón y darnos cuenta que son problemas dentro de lo natural.
no sentir vergüenza, no sentir pena por nada. ¿Por qué? Porque esto nos pasa a todos, ¿sí? Solamente que en la palabra del Señor encontramos fortaleza. Mire, todos prácticamente se dieron cuenta que todos hacían oración, todos hacían oración para aliviar sus problemas. Dios nunca nos quita los problemas, nos da sabiduría para resolverlos. Vuelvo y repito eso también. Les puede ayudar. Dios no nos quita los problemas. Él nos da sabiduría para resolverlos. Entonces, esa es la fortaleza que Dios nos da a todos. Y precisamente quería hacer dar como un ejemplo de lo que habló Flor Marina. Cuando una persona sufre de celos, el celoso no sufre por lo que ve, sino por lo que se imagina. Y así pasa con muchas situaciones. El desconfiado siempre sufre porque lo van a robar, porque le va a pasar algo. El avaro, el tacaño, siempre sufre porque se le descuenta el dinero, porque gastó algo. Y son muchas situaciones que Dios quiere evitarnos. Demasiado exceso de estrés, estar demasiado empeñados en un trabajo. Eh, hemos sabido, con mi amada esposa, hemos sabido de dos situaciones que la verdad a nosotros se nos hacían como imposibles, y es enfermedades por exceso de estrés, enfermedades por exceso de estrés. Y no hace muchos días eh, un señor falleció a causa de eso. A él le dio una enfermedad que le dejó paralizada prácticamente la cabeza, ¿sí? Parte del cuerpo. Su movilidad no era la misma. De un momento a otro le apareció una enfermedad y se la dictaminaron. El diagnóstico decía exceso de estrés, porque él era muy apasionado por trabajar, era demasiado responsable, muy estricto consigo mismo. A la empresa le fue muy bien porque él era muy puntual, era demasiado al extremo a hacer las cosas súper bien, y eso está bien, pero a veces se nos va la mano, a veces se nos va la mano. Por eso Dios llama a la quietud, por eso Dios de los 7 días de la semana sacó uno y dijo, ese día es un descanso, pero no es un descanso pasivo, es un descanso activo. Usted se congrega, usted va y recibe una palabra. El solo hecho de ir a la iglesia ya es un descanso, lo saca de la monotonía. O sea, Dios no lo hizo como castigo, lo hizo para descansar, para que la persona piense en otras cosas y se relacione con otras personas, reciba una palabra nueva, refrescante, reciba un abrazo que no se lo dan en la empresa, no se lo dan en la universidad, no se lo dan en la familia, no se lo da la comunidad, pero Dios sabe su necesidad. Por eso ahora miremos qué fue lo que llevó a David a caer enfermo. Mire el versículo 6, por favor. Alguien que lo lea. Si Gilmea lo tiene ahí, por favor. El versículo 6, por favor. En mi prosperidad, dije yo, no seré jamás conmovido. Amén. Lo vuelve a leer, por favor. En mi prosperidad, dije yo, no seré jamás conmovido. ¿Mm? ¿Conoce personas así? Autosuficientes, arrogantes, prepotentes, soberbias, altivas, que dicen, yo no necesito de nada. Yo no necesito ir a una iglesia como usted va. No, yo no necesito. Yo estoy bien. Mira aquí la palabra. Por favor, graben esos textos bíblicos, graben estos devocionales, compártanlo ahora que lo pueda descargar de YouTube, compártalo para que llegue a otras personas, para que alguien pueda
empezar a cambiar y a decir, no, Dios es una necesidad para mí. Dios es el que acalla mi mente. Dios es el que me da paz en medio de la tormenta. Dios es el que le da orden a mi vida. Pero aquí David, él como que escribió a la inversa. Primero escribió el problema y después la causa. ¿Qué fue lo que causó todo? Porque él se llenó de una autosuficiencia. Él dijo, en mi prosperidad, habló él consigo mismo y dije, no seré conmovido, no seré jamás conmovido. Y esto lo repitió Salomón. Salomón repitió el ciclo. Su hijo Salomón, cuando escribió el libro de Eclesiastés, él dijo, yo no le negué nada a mis ojos. Yo dije, conservaré mi sabiduría. ¿Quién me la puede quitar? Y mire, él terminó adorando ídolos. Él terminó amando mujeres que no debía. Él terminó dando ofrendas a dioses paganos. Amados de Dios, por favor, el exceso de confianza, el exceso. Por eso el libro de Proverbios, capítulo 3, versículos 5 y 6. ¿Qué dice la palabra? Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. No te apoyes en tu propia prudencia, no son tus títulos, no es tu dinero, no es tu fama, no es lo que tienes, es lo que eres. Es más esencial ser que tener, aunque las dos son necesarias, pero el ser hay que cuidarlo, hay que cuidarlo. Permita que alguien le amoneste en un momento X, como dice la palabra, en la noche durará el lloro, porque él se sintió regañado, amonestado. ¿Cómo es posible que me enferme cuando iba a hacer las cosas bien? Como me dijo una niña que llevaba 8 años viviendo en unión libre. Dijo, pastor, ¿será que es que usted nos puede casar? Es que queremos hacer las cosas bien. ¿Ah? Bien hubiera sido hace 8 años atrás. Aló, aló. A veces decimos, quiero hacer las cosas bien. Es corregir la vida, es dejarnos amonestar. Pero muchas veces dice, uy, me lanzaron piedra. ¿Cuál piedra? Eso fue una bendición. Eso fue una bendición. Pero como la persona va enojada, va molesta, entonces dice, uy, eso, uy, como que hoy el culto fue para mí. Hoy no había más nadie. Hoy yo era el malo de la película. Hoy yo fui el malo. Todo era para mí. Pues amado, qué bendición. No en todo culto tiene uno que salir riendo. Hay cultos donde uno sale llorando y dice, Señor, poderoso, me quebrantaste el corazón. Señor, reconozco. Eso es mejor muchas veces. ¿A cuántas personas les están profetizando que le va a ir bien en el amor y tiene 8 hogares? Amados de Dios. Y eso le decía a una mujer de Dios ayer precisamente, en medio del viaje de retorno aquí a casa. En medio de ese viaje, esa mujer, cuidado, porque es que ama a un profeta, lo ama, mejor dicho, ya da la vida por su profeta. Le dije, pero el profeta usa la palabra de Dios. No es solo dar palabras, no es solo dar, ilusionar. Le dije, es que el problema es que usted quiere oír, le gusta oír a los que le están diciendo lo que usted quiere oír. ¿Quiere decir algo, Guilmeda? Que veo que activó el micrófono. No, pastor, se me activó. Ah, bueno, gracias. Si me hago entender, amados. Ah, es que yo amo a mi profeta porque él siempre me habla cosas buenas. Eso ya es un problema. Eso ya es un problema. Cuando a uno siempre le hablan solo lo que uno quiere oír. Y mire, David dijo, Señor,
permitiste una enfermedad. No pude construirte casa a ti por mi soberbia, por mi altivez, pero pocas personas lo reconocen. Muy pocas personas reconocen cuando la mano de Dios cae sobre ellos. Piensan que la mano de Dios es solamente casas, carros, fincas, viajes, paseos, de todo. Y que cuando le hablan del pecado. Recuerdo un gran profeta de Dios. Yo estaba ese día ahí. Lo recuerdo muy bien. Estábamos en primera fila, no sé, tal vez unas 60, 70 personas, un auditorio muy grande. Y se le acerca el profeta a un joven y le dice al joven: hijo, ¿quién es María? ¿Quién es María si tu esposa se llama Lorena? Y lo sacó al frente. Le dice: por favor, ¿quién es María si tu esposa se llama Lorena? Y le dice: ¿quiénes son tus pastores? Porque era una reunión de pastores y líderes. Y los pastores salen al frente. Y le dice el profeta a los pastores: ¿lo conocen? Y la pastora dice: él es mi hermano. ¿Y qué hace? ¿Qué hace en la iglesia? Es el líder de alabanza. ¿Y saben lo que le estoy diciendo a él? Le estoy diciendo: ¿quién es María si la esposa de él es Lorena? Entonces usted debe conocer a la esposa de él, le decía la pastora. Eso muchas veces es lo que se necesita. Que se ataque el pecado, que se ataque el pecado. Y el muchacho pidió perdón ahí en público. Le pidió perdón a su hermana, la pastora, que lo puso en un lugar de privilegio. Y el muchacho decía: tremendo, tremendo que Dios me haya descubierto así. ¿Qué mejor? ¿Qué mejor que eso? ¿Usted cree que le hicieron daño? ¿Le dañaron una relación que tenía oculta? Le hicieron fue un bien. Le hicieron un bien. Usted debiera aplaudir este devocional. Usted debiera bendecir, sellar esta palabra, decir: gracias, Señor, porque eso es lo que yo necesito. No esconderme detrás de mi pecado, detrás de mis faltas, justificarme. No, es que todo el mundo lo hace. No, Señor. Es que todo el mundo te toma un vino. Diga yo no. Diga yo no. No porque no pueda o porque no, no quiero. Es mi vida. Soy dueño de mi vida. Entonces debiera también de decir: mire lo que le pasó a David. En mi prosperidad dije yo: jamás seré conmovido. Y mire, por favor, no desafiemos a Dios. No desafíe a Dios. No tiente a Dios. No tiente a Dios, pues Dios es todopoderoso. En un soplo, Él puede derribar todo. Y no es miedo, es temor a Dios. Es temor a Dios. Por favor, inclinen su rostro. Es temor a Dios. Es un temor reverente. Es un temor reverente. Es la palabra. Y la palabra viene para redarguir, para corregir y para también consolar, para levantar. Padre, en el nombre de Jesús, te doy a ti la gloria y la honra. Muchas veces hemos caído, Señor. Y la vergüenza quiere decirnos que estoy de vuelta al principio, pero no es así. Y tú lo sabes y nosotros también, Señor. Que tu favor dura toda la vida. Y hoy, en tu nombre, me levanto. No como si todo ya estuviera resuelto. No como si todo ya hubiera pasado sin dejar una enseñanza. Hoy, Señor, me presento ante ti con la verdad. Con la verdad. Quiero darme cuenta, como dijo Flor Marina Ballesteros, he aprendido. Ya no soy la misma, ya no actúo de la misma manera, ya soy más fuerte en mi mente. Hoy me levanto, Señor, con esa convicción
de que si he notado que mi vida ha mejorado, ha cambiado, he crecido, voy a seguirlo haciendo, Señor. En ti mi vida está acallada, en ti mi vida está segura. La mañana llega, aunque yo no la gané. La mañana llega simplemente porque es temporal la noche. Y es eternidad, Señor, gracias, porque es mayor el gozo delante de ti que las tristezas, que la incertidumbre momentánea. Hoy declaro, Señor, que el aprendizaje está en mí y es suficiente para seguir. Es suficiente para seguir y voy a seguir en ti. Te bendigo, te alabo y te glorifico porque me conoces muy, pero muy bien. En el nombre de Jesús. Amén y amén.